Me toca a mí porque, bueno, la comunicación es lo mío y esta tarde vamos a hablar precisamente de eso, de medios de comunicación y de redes sociales y de cómo esto ha afectado o ha ayudado, mejor dicho, a que la donación y el trasplante de órganos pues esté a día de hoy pues donde está, ¿no? Líder mundial y con una imagen, nunca mejor dicho, muy buena. Bien, pues para esto tenemos pues a los mejores, para hablar de medios de comunicación y de redes sociales. La primera que va a intervenir es Paz Gómez, que es periodista, divulgadora científica y responsable de comunicación del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Y bueno, ella nos va a hablar de la importancia de los medios de comunicación y de algo que yo considero muy importante, que es tener interés o aprender a ser crítico con la información que consumimos. Buenas tardes a todos. Bueno, encantada de participar y como os ha dicho Javier, mi especialidad es el periodismo de salud y de ciencia. Y os hago brevemente para que sepáis el por qué os cuento yo esta parte. Bueno, yo soy licenciada en periodismo, tengo un doctorado en salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y trabajé durante más de 20 años en medios de comunicación, 17 de ellos en La Verdad. Aparte de La Verdad y en Vocento, he colaborado con otros medios nacionales y locales de Vocento, con El País o con la agencia SIN, que está especializada en temas de ciencia, precisamente en divulgación de ciencia, de salud y de tecnología. Y actualmente pues, me encargo de la comunicación del IMIR a través de mi empresa, que es una agencia de comunicación científica, se llama Orión, y soy profesora en la Universidad de Murcia y en la Universidad de Nebrija. Y todo se ha centrado en torno a la comunicación científica. Entonces voy a compartiros la presentación. Vale, la veis bien, ¿no? Y os cuento lo que vamos a ver. El titular ya lo conocéis de la ponencia, la importancia de los medios de comunicación en la donación de órganos. Y lo que quería que vieseis, en primer lugar, antes de tratar unos ejemplos concretos, es que nos quedase claro la metodología que utilizan los medios de comunicación. Porque os hago un apunte de una salvedad de actualidad. Es verdad que los medios de comunicación, como veremos ahora, le han dado tradicionalmente en este país una gran cancha a las noticias, a la información relativa a trasplantes. En todo ese proceso no ocurre porque sí. Hay un papel importante, un caso, como digo aquí, paradigmático de relación positiva entre periodistas y sanitarios, todo de la red de la Organización Nacional de Trasplante, que ya habréis conocido a los responsables, os han explicado su funcionamiento y la parte de comunicación. Eso fue desde el primer momento una apuesta fuerte por la comunicación en la creencia y lo que se ha constatado en los resultados de que necesitaban a los medios de comunicación para poder transmitir esa solidaridad hacia los trasplantes. Solidaridad tanto por ser donantes como por el apoyo al sistema y a la legislación y a los propios profesionales que forman parte. Y es verdad que ha tenido y sigue teniendo, afortunadamente, cabida de una manera mayoritaria en los medios, de una manera importante. Pero no es solo porque el hecho del trasplante sea como ese paradigma del milagro, que os digo ahí, del pasar de la vida a la muerte. Hay una serie de elementos, que es lo que quiero que tratemos, porque no suele ser lo habitual que tratáis en cualquier otra profesión, profesionales sanitarios y cualquier otra profesión que no sea, como decía Javier, la propia de comunicación nuestra. La metodología, los criterios, los valores noticia que se utilizan para decidir por qué algo es noticia o por qué no lo es. Cuando hablamos con investigadores, con clínicos, con todo tipo de personal asistencial, una de las preguntas que nos suelen hacer es: ¿y por qué esto es noticia y no es aquello? Porque si entendemos el por qué y cuidamos esa relación positiva, paradigmática que decíamos y que ha dado tan buenos resultados, con los medios de comunicación, seguirán siendo los trasplantes un tema prioritario del que se informe y se informe bien, y se informe con ese objetivo de solidaridad. Porque si damos por hecho que eso es así y no entendemos el proceso, corremos el riesgo de no alimentar esa buena relación y que bajen
ese volumen de noticias y esa atención prioritaria que se le da desde los medios de comunicación. Y eso os tocará a vosotros como espero, profesionales que sois o profesionales futuros de trasplantes y de donación de órganos. ¿Cómo lo vamos a entender? Pues yo voy a dar 15 valores noticias, 15 valores que se tienen en cuenta en esa metodología dentro de los medios de comunicación para elegir qué es noticia, qué no es noticia y qué prioridad, qué espacio, qué tiempo se le concede a esa noticia. Veis que os he puesto una portada del periódico de La Verdad en el que la foto de portada y la llamada hace relación a trasplantes, ¿no? Dice una Nochebuena con récord de trasplantes. Esto fue una Nochebuena que hubo varios donantes multiorgánicos y se produjo una donación récord de trasplantes precisamente en la noche de Nochebuena, ¿vale? En la madrugada. Y se consideró dentro del periódico que fuese la noticia de portada y la foto de portada. Cuando se eligen, en este caso en un periódico, cuando se elige los temas de portada, hay una reunión específica para eso en la que se valora toda la actualidad del día, todo lo que ha acontecido, las imágenes que se disponen y se decide qué consideramos como medios de comunicación y como periodistas que es lo más relevante. Y se le concedió esa relevancia, que dentro de un periódico es la noticia más importante del día. Pero esto tiene un porqué, no es porque seamos muy buenos los periodistas, porque seamos muy solidarios, solamente por esa relación que os decía, esa buena relación que existe entre la ONT y los medios de comunicación, sino porque tiene unos elementos que lo confieren como noticia prioritaria. Os describo los 15 primero, genéricos, y luego los aplicamos a la portada para que entendamos por qué es noticia de esa envergadura, ¿vale? No me deja pasarlo, espera un segundo. A ver. ¿Lo veis ahora? Sí, ¿no? ¿Y por qué no me deja? Ahora, vale, bien. Una cosa, Javier, si tienen preguntas, ¿las hacen en el mismo momento que los ponemos o cuando acabemos? Cualquiera de vosotros que tenga cualquier pregunta, simplemente levanta la mano o abre el micrófono directamente y habla, ¿de acuerdo? Por eso que si lo tenéis así, yo también lo prefiero. Cualquier cosa que queráis, la duda, me la invítales a que pregunten claro, y que es porque comunicación. Aquí tiene que haber... han tenido ponentes muy direccionales y nosotros en comunicación, ya sabes tú que nos gusta la bidireccionalidad y esta tarde estáis totalmente invitados a intervenir cuando queráis. Que interactuemos y que cualquier cosa, no hace falta que sea una duda, sino que a lo mejor un comentario que vosotros surge que queráis compartir, ¿vale? Bueno, el primer valor noticia fundamental es la actualidad, el tiempo, el valor tiempo. Para nosotros muchas cosas son noticias porque acaban de pasar, simplemente. Porque se esperaban y han pasado o no se esperaban y han ocurrido, ¿vale? Entonces el hecho de que tenga un gancho de actualidad es muy importante para ser noticia o no ser noticia. Ay, perdonadme, no sé por qué no me deja. Voy a hacerlo esta parte ahora, que no sé por qué no me deja, pero bueno, vale. Vale, proximidad geográfica, social y afectiva. ¿A qué se refiere? La proximidad al hecho que queremos, el hecho que valoramos como noticia. Puede haber una proximidad geográfica, en este caso estamos con el ejemplo de La Verdad, del diario de referencia en la región donde vivimos. Si hay de otros alumnos de otras zonas, si no lo sabéis, en Murcia el periódico, el medio que tiene mayor difusión es La Verdad y pertenece al grupo Vocento. Entonces su proximidad geográfica será que haya pasado en la región de Murcia o que también hay una social y afectiva que hace referencia a que estén involucrados gente de Murcia o que lo que haya sucedido afecte profesional, socialmente, culturalmente a Murcia, ¿vale? Entonces sería la proximidad geográfica, social o afectiva. No hace falta que esté cerca para que sea noticia. Se me han puesto de repente, pero bueno, los respeto porque esto está haciendo consecuencias futuras. También se valora
el que esa información vaya a tener unas consecuencias en el futuro, o sea, que haya un recorrido de la información, sean consecuencias perjudiciales, beneficiosas o de cualquier tipo, ¿vale? Pero si va a tener, si ese hecho va a tener una onda expansiva en el futuro, también se tiene en cuenta como un valor añadido para considerarlo más noticia. El punto 4, la relevancia del personaje, hace referencia a cuando los protagonistas de la información son personajes en el sentido de personas de relevancia social muy conocidas. Da igual que estemos hablando del presidente del gobierno que de un actor famoso, una cantante famosa, es decir, o un influencer que mueve a millones de personas. Es decir, en el momento que esa persona es muy conocida, muy famosa, tiene mucho eco, o el cargo que ocupa, el puesto, tiene una gran relevancia, lo que ocurra acerca de esa persona se convierte en noticia. Muchas veces sí, y últimamente, sobre todo cuando hablamos de personas famosas de distintos ámbitos, que no sean a lo mejor políticos, administrativos, el hecho es noticia solo porque lo protagoniza ese personaje público, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Que la reina Leticia vaya a una revisión ginecológica o vaya a una consulta en una clínica de fertilidad es noticia, siempre. Que yo, Paz Gómez, vaya a la clínica de fertilidad, afortunadamente no es noticia, porque no tengo una relevancia social como para que ya el hecho sea noticia, ¿me entendéis? Entonces habrá cosas que si encima la protagonizan personas conocidas, tengan mayor fuerza como noticia. La rareza del hecho, la paradoja. ¿A qué hace referencia? Pues que aquellos hechos que rompen la normalidad, y pongo normalidad entre comillas y ahora lo explico, que nos llaman la atención porque es justo lo contrario de lo habitual o de lo que creemos normal, a veces socialmente tenemos muchas ideas preconcebidas o hábitos de lo que es lo cotidiano, de lo que es normal, lo que esperamos que ocurra. Cuando ese hecho rompe la normalidad, también es un elemento importante para tenerlo en cuenta como noticia. Elevado número de personas. Que el hecho que queremos, que estamos valorando para darle una categoría como en el nivel de noticias, afecte o beneficie, no es negativo solo, que afecte o que beneficie a muchas personas, también se tiene muy en cuenta. Os pongo un ejemplo fuera del mundo de trasplantes. La salmonelosis. La salmonelosis es una infección que es, no suele ser noticia. Y en el boletín epidemiológico todos los meses hay casos de salmonelosis, porque los periodistas que cubrimos temas de salud solemos estar suscritos al boletín epidemiológico de la zona del ámbito de difusión de nuestro medio para saber qué está ocurriendo. Pero si resulta que los casos de salmonelosis son 300 porque se han contaminado todo el mundo en un banquete de una boda, o es un restaurante muy conocido, o han ido a la gala de presentación de los Goya y hay salmonelosis en 500 personas, cambia la cosa. Y de la misma manera, me refiero a que cambia la cosa sobre el interés que puede tener los casos de salmonelosis, perdona. Y lo mismo ocurre en positivo, ¿vale? Porque es una aseveración común, o no sé si decir una frase hecha, esa de que los medios, los periodistas solo nos importan las informaciones negativas. Vale, pues es verdad que nos importan las informaciones negativas, pero no solo las negativas. No es que vayamos a lo negativo, es que lo negativo produce ese hecho que te decía de romper lo que debería ser o lo positivo o lo que esperamos que ocurra. Y claro, el hecho de que decían, no, imaginar la puerta de urgencias de la Risaca hoy funciona perfectamente y no hay ningún problema. ¿Es noticia? No, no es noticia. ¿Es importante? Claro que es importante. Pero hay otra frase, mejor todavía, que se dice en el periodismo, que nosotros siempre hablamos de lo interesante en los medios, pero no siempre de lo importante. ¿Qué sería noticia? Que me dijeran, como ha ocurrido alguna vez, que se ha inundado la puerta de urgencias de un hospital. Entonces sí, eso es noticia, ¿vale?
Pero no solo lo negativo, y de hecho estamos hablando de un tema en concreto de trasplante y donación de órganos donde la mayoría de las informaciones, afortunadamente, son en positivo y son noticias. La espectacularidad se refiere a lo espectacular del hecho, ¿vale? A que no que sea llamativo solamente porque por una frivolidad ni nada por el estilo, ¿vale? Sino que genere espectáculo. El toque humano, el valor noticia de toque humano, me refiero con ello a que dentro de esos hechos que vamos a contar, de esa noticia que estamos valorando, haya unas historias humanas, ¿vale? Haya unas historias personales que humanizan la información, que le ponen cara a la noticia que solemos decir nosotros y que tienen una historia que contar personal en la que nos podemos identificar o identificar a alguien de nuestro entorno o nos podemos sentir cercanos a esa historia, ¿no? Os pongo un ejemplo, por si no se entiende bien, y no quiero poner el de trasplante porque ahora veremos todo esto aplicado a la noticia de la portada que estáis viendo. ¿Cuál sería un ejemplo de toque humano? Pues mirad, me acuerdo hicimos un reportaje de fin de semana que fue el reportaje, la información que abría todo el periódico. Un domingo, que sabéis que es el día que mayor lectura hay de un medio de comunicación, sobre todo impreso y digital, el que tiene el día de mayor difusión, el día de mayor lectura. Era un reportaje a una adolescente, unos 15 años, tenía 16, que fue la primera receptora de un corazón artificial en la región de Murcia. En ese reportaje se contaba su historia. Lo que era la noticia de que se había producido la primera intervención para implantar un corazón artificial ya se contó anteriormente, antes o el día de la operación, con una infografía describiendo en qué consistía, que es un corazón artificial, como hablando con los cirujanos que lograron ese avance. Y esto era la historia, el toque humano, cómo esa niña que hasta ese momento había estado limitada en cosas diarias de un menor y de un adolescente porque no las podía realizar ni podía acceder por problemas de salud, cómo le cambió la vida y cómo es su día a día y cómo son sus sentimientos y cómo ha influido en su familia y cómo ha influido en sus amigos. Eso es el toque humano al que me refiero. El hecho de que sea un descubrimiento o un avance científico. Eso también es un valor y por eso os decía que me había adelantado, hilvanándolo con el otro valor que estábamos comentando, que no solo hablamos de lo negativo, siempre un avance científico, un descubrimiento, una mejora, una nueva terapia que ayude a la sociedad, a los pacientes, que mejore la calidad de vida y el nivel de salud de la sociedad, es noticia, como en cualquier otro aspecto científico, en otra disciplina científica. Mirar el momento que estamos viviendo de pandemia, que es paradigmático en muchos elementos de comunicación y de los que estamos viendo, cualquier avance que nos permita luchar contra la pandemia, cualquier avance está siendo noticia a escala mundial, porque no hay nada que nos pueda importar más. Pero fuera de una pandemia, que es un momento como el que estamos viviendo, que nosotros no tenemos memoria, aunque en la historia de la humanidad esto ha ocurrido muchas veces, nosotros no tenemos memoria de una pandemia de semejante envergadura, hay muchos descubrimientos que son noticias. Os decía antes el implantar la primera operación para implantar un corazón artificial en la región. Eso, evidentemente fue una noticia destacada ese día en el que se le dio una amplia cobertura. Interés público. Interés público se refiere a que los hechos que estemos valorando tengan un interés para la sociedad en el sentido de que involucren una serie de aspectos de las que todos tenemos derechos y todos tenemos deberes, sean económicos, políticos, legislativos, educativos. Es decir, está hablando, el hecho, perdonar, tiene una trascendencia en el interés público de la sociedad. En el caso, vamos a pensar,
que estuviera una noticia sobre un hospital público, pues este interés está claro, es decir, los hospitales públicos están financiados con las aportaciones que hacen los ciudadanos y son garantes dentro del sistema de salud público de garantizar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Entonces, todo lo que ocurra siempre tendrá un interés público. Momento oportuno. El momento oportuno se refiere a que es verdad que si sucede el hecho en un momento, en momentos oportunos, en momentos en los que le dan más relevancia. Os voy a poner un ejemplo. Hace unos años hubo un problema con el aire acondicionado en las plantas de hospitalización del Moral en Meseguer. Y justo pilló una ola de esas de calor que vivimos aquí en el sureste, que ya sabéis que está respirando aire subsahariano caliente, que no hay quien viva. Pues si le unimos esa ola de calor, eso fue un mes de julio, esa ola de calor, julio, que ya per se es potente para nosotros, y estar hospitalizado, la molestia que se vivía y las quejas de los pacientes y de los familiares eran pues eso, fueron potentes y por eso nos fuimos a cubrirlo, hicimos fotos de los pacientes abanicándose, intentando sobrevivir al calor, y fue la portada de ese día también del periódico. Entonces me acuerdo que hubo un gestor que me dijo, es que claro, ahora os viene bien porque es verano y hace mucho calor. Sí, es que ese mismo problema, un fallo en el aire acondicionado que hubiese ocurrido en marzo o en enero, no puede tener la misma repercusión que si estamos en julio y hace una ola de calor. Entonces sí hay momentos que hacen que el hecho cobre más envergadura. A eso me refiero con el momento oportuno. Y que active la memoria colectiva hace referencia este valor a que tengamos en cuenta en la valoración, en la prelación de cuáles son las noticias que vamos a darle más cancha en la agenda setting del día de un medio, que active la memoria de algo que haya pasado similar y que eso haga que nuestra audiencia, que nuestro lector, que nuestro oyente, que nuestro espectador se sienta más interesado y aumente el interés por ese hecho. Ejemplo, intento siempre poner los ejemplos para que sea más accesible, se comprenda mejor, perdonad. Pues me acuerdo que después de la crisis de las vacas locas, después de la crisis de la gripe aviar que afectó una a la ternera, el otro al pollo, no solamente la percepción de riesgo y las implicaciones que tuvo de salud pública, de sanidad, sino que tuvo muchas consecuencias en la ganadería, en la venta de ese tipo de alimentos, en la confianza al sistema de prevención y de salud en alimentos. Pues acto seguido hubo un brote también de una enfermedad que se llama fiebre aftosa, si alguno es veterinario la conocerá mucho mejor que yo, de fiebre aftosa, creo que eran ovejas, sí, que no se transmite a humanos, no le pasa como le pasaba al virus le pasa al virus de la gripe aviar o de las vacas locas, que se transmite al ingerir, ¿no? Derivados de ternera o ternera. En este caso no se transmite a los humanos, no es una zoonosis, pero se levantó la alarma, se saltó, fueron a hacer controles, se sacrificaron a las ovejas que tenían portadoras de la fiebre aftosa y generó mucho más interés que en otro momento, porque teníamos la memoria, en la sociedad tenía en la memoria el pollo y la ternera, por decirlo de alguna manera más coloquial. Entonces, se le da una relevancia porque sabes que la gente quiere enterarse con tu audiencia, tiene mucho más interés en informarse de qué ocurre con eso, si le afecta y si ahora tampoco se va a poder comer un queso de oveja, ¿vale? Intereses empresariales, esto que puede parecer más obvio, a mí me llama la atención, y por eso muchas veces cuando hablo con profesionales, con vosotros, con estudiantes que no son del campo de comunicación o en general,
yo siempre les digo que tienen que tener en cuenta que los medios de comunicación son empresas, no son una ONG. Dicho esto, ¿qué quiere decir? ¿Que todo vale por conseguir audiencia, por conseguir vender, por tener más? No, evidentemente no. Tenemos unas normas deontológicas y bastante estrictas y hay una responsabilidad social, civil, judicial y una serie de normas. Lo que quiere decir es que habrá informaciones que si está implicada la empresa o benefician a la empresa que es ese medio de comunicación, se le dará más cancha. Por ejemplo, si en este caso, como La Verdad ha organizado un seminario sobre el debate de las vacunas y sobre el riesgo o no riesgo de AstraZeneca y cuáles son los riesgos reales o no riesgos de las diferentes vacunas contra el SARS-CoV-2, pues si lo ha organizado La Verdad con patrocinios, con su propio equipo, le va a dar más cancha a la cobertura de ese seminario, de esas jornadas y de lo que allí se produzca, que la que va a hacer la competencia de la opinión, evidentemente, porque forma parte de su actividad empresarial. A eso me refiero con intereses empresariales. O cuando vienen las discusiones y los debates sobre los derechos de emisión de partidos de la liga, que siempre tienen, o de la emisión de un mundial, ¿no? Ahí están luchando empresas por conseguir ese beneficio. Recursos gráficos potentes son 15, vamos el 14. El penúltimo. Paz, no estamos viendo las pantallas cómo pasan. Lo digo porque ya has pasado de... Y estoy viendo aquí la previa. Han pasado. Pues no, se ha quedado en la de 15 horas de noticias y no continúa pasando. ¿En cuál os habéis quedado, perdona? Pues en la tercera, en la cuarta. Sí, es que estoy en esa. Estás en esa, ¿no? Es que lo que va saliendo son los números. Vale. Ok. ¿Vale? Entonces, os he dicho recursos gráficos potentes. Se refiere a... Bueno, lo pongo así porque ya al decirme eso me he quitado. Ahora lo vuelvo a poner, ¿vale? Recursos gráficos potentes se refiere al hecho de tener imágenes impactantes o imágenes que justifican en sí el hecho de convertirlo en noticia. Os pongo un ejemplo, como ejemplo, pues a veces veis un informativo que abren con unas imágenes espectaculares, un informativo de televisión, que abre con unas imágenes espectaculares de una persecución por una autopista de Wisconsin. Ni siquiera de un ámbito nacional, ni me afecta a mí en mi día a día, pero tiene una espectacularidad que en sí el hecho, en lo que impacta en la información que nos puede interesar a la audiencia, no va más allá de la espectacularidad de la imagen. A eso me refiero con recursos gráficos. Y el último punto es que sea viral, ¿vale? El último valor noticia, que sea viral. Eso lo hemos incluido no hace mucho, pero el hecho de que algo se convierta en viral, a veces solamente se informa de ello porque todo el mundo lo ha visto, porque todo el mundo lo está viendo en las redes sociales, en internet, en un canal de YouTube, aunque en sí el hecho a lo mejor no le habrías prestado tanta atención, pero si tiene un seguimiento por redes importante, también le añades el valor. Entonces, dicho todos estos 15 puntos, que si habéis entendido bien todos, pasaríamos a la siguiente, que creo que veis. Vamos a aplicarlo al caso que estábamos viendo, ¿vale? El caso que estamos viendo es la portada de La Verdad, donde decíamos que le habían concedido las fotos de portada y la noticia a ese récord de trasplante con donantes multiorgánicos que se produjo en la noche de Nochebuena, en la madrugada de la Nochebuena. Si alguno no está de acuerdo en los que aplicamos, que lo diga para que tengamos un debate, o si ve otro que a lo mejor yo no he caído, que puede ser. ¿Por qué fue noticia de portada? Pues tiene la actualidad que hemos dicho. Acaba de ocurrir, es una cosa que ha ocurrido esa noche anterior. Con lo cual, el elemento de actualidad, decíamos, de tiempo que requiere una noticia, lo tiene. Tiene proximidad geográfica, social y afectiva. No solo estaba ocurriendo
en los hospitales de la región y, bueno, y los órganos que se llevaron a otros centros para implantarlo en España, sino que también tiene afectiva y social, porque todos eran personas que habían fallecido aquí en accidentes, diferentes casos. Tiene una proximidad, todos esos elementos. Consecuencias futuras. ¿Tiene consecuencias futuras? Pues valoramos que sí, porque las consecuencias futuras en este caso es que muchas veces de los receptores, los pacientes que son receptores de esos órganos, luego les hacemos reportajes o un seguimiento o cuentan su caso. Incluso yo a veces han contactado con nosotros porque quieren dar la gracia, aunque sabéis que la ley prohíbe, vigila el anonimato del donante, pero sí puedo sentirme gratificado, y es una manera, lo que os decía antes, de divulgar las bondades de los trasplantes y de fomentar la solidaridad, contar cómo le ha cambiado la vida a esa persona gracias a esa donación. Muchas veces salvándole de la muerte, ¿no? La rareza del hecho o la paradoja. Hay rareza porque, como decimos aquí, es un récord de trasplante. No es lo habitual. Trasplantes se hacen y se hacen muchos y con frecuencia. Y no, si no digo a diario, porque no quiero decir a diario, yo no tengo ese dato ni lo sé, pero vamos, podemos decir que todos los meses existe un volumen importante de trasplantes en nuestra región, porque ya sabéis que somos líderes en donantes y siempre han tenido un buen posicionamiento, ¿no?, en esa solidaridad de los ciudadanos. Pero en este caso es un récord, porque se concentran en el mismo día, en la Nochebuena, un montón de donantes que producen una variedad de trasplantes que no es lo usual, rompe la norma. Elevado número de personas beneficiadas, porque esas multidonaciones pues generan muchas personas que se benefician. La espectacularidad del hecho. La espectacularidad del hecho es sabéis todo lo que se moviliza y las imágenes que te dispone cuando tienes que hacer, movilizar a todo ese equipo de trasplante, todas las personas que trabajan en un equipo de esta envergadura para atender distintos donantes y generar trasplantes, moviliza y es espectacular. Ya sabéis, las imágenes con los helicópteros, que si el avión, que si los equipos enormes para entrar al quirófano, en cirugía, etcétera. El toque humano también lo valoramos y lo consideramos porque está relacionado con lo que os decía de las consecuencias futuras. En este caso, las consecuencias futuras sería conocer las historias humanas de todos esos receptores de los trasplantes o de los más significativos que tengan una historia que contar y que comunicar. El avance científico, es decir, el logro de concentrar todos esos récords de trasplantes. El interés público, también ese valor lo tenemos en cuenta porque todo esto está pasando dentro de la red hospitalaria, de la red sanitaria, regional y nacional, y con la ONT. Todo eso forma parte de nuestra sociedad. El momento oportuno. Os voy a preguntar, a ver si me contestáis alguno. ¿Por qué creo que hay momento oportuno? Y así os hago partícipe, que nada más que hablo yo. ¿Por qué he considerado que hay un momento oportuno? ¿Alguien se atreve? Hombre, yo creo que el momento oportuno es Nochebuena, es un momento de solidaridad, es un momento donde, no sé, todos hacemos una lectura de lo bueno, de lo malo, y esto es algo muy bueno. O sea que, no sé, puede ser una... Sí. ¿Alguien más que quería hablar? Sí, coincido con que es Nochebuena. Claro, exactamente. Tiene un cariz, como decía Javier y Carmen, no sé si lo bien, sí, que tiene, es Nochebuena. Todo esto que es el milagro. ¿Sí? ¿Alguien me dice algo? No. El milagro de la vida, o sea, de la muerte a la vida, de generar, de avance científico, de logro de solidaridad, se da precisamente en un día que para nosotros tiene una connotación muy sensible, muy familiar, que tiene una proyección que no es lo mismo que ocurra cualquier día. Entonces, efectivamente, es Nochebuena encima. Que en Nochebuena ocurra esto parece que tiene un simbolismo que lo multiplica. Luego decíamos que active la memoria colectiva. También lo considero porque, como os decía, afortunadamente hay una gran tradición y una gran hemeroteca sobre trasplantes, sobre difusión, sobre petición de donación, sobre donaciones,
que hace que la gente active la memoria, tanto si lo ha vivido, si lo tiene cerca, como para solidarizarse con el proyecto, ¿no? Con la DTO. Recursos gráficos potentes, veis cómo es la portada, te genera unas imágenes espectaculares dentro de la espectacularidad del hecho que te garantizan también que sume enteros, porque para nosotros es muy importante la imagen. Ya si hablásemos de televisión, ya sabéis que es determinante. Sin imágenes puede ser la noticia estupenda, pero si yo no tengo imágenes con quien contar eso es imposible. Pero para el resto de medios también, porque incluso cuando podéis pensar en radio, daros cuenta desde que hubo la transformación digital y todos los medios tienen una versión digital, a mí las radios también me piden fotos, porque para meter el texto del enlace para el podcast, de la entrevista que han hecho, de las noticias, del informativo, también necesitan ilustrarlo. Y que es viral, esto es un elemento que le concedo, aunque ha pasado un tiempo, porque en el momento en que se produce una información así y la vamos contando y la contamos, aquí os he puesto la portada en La Verdad para ceñirnos a un caso concreto, pero fue noticia en muchos medios, en regionales y nacionales. Eso genera una interactividad, un movimiento interactivo entre redes, entre pasártelo con el WhatsApp con tu familia, con tus amigos, genera una actividad que es notable y que también se tiene en cuenta, ¿vale? Por todos estos elementos, a ver si me deja. Si de 15 valores noticia que hemos descrito y en los que hemos seleccionado elementos que convierten a un hecho en noticia y en qué nivel de noticia cumple 13, por lo menos 13 que seguro hemos detectado, pues tendría un 86% de esos valores. Con lo cual veis en una aplicación de un caso real por qué es portada la noticia de este récord de trasplante en Nochebuena. No es solo porque hay una solidaridad, no es solo por un apoyo, sino porque tiene unos elementos que le convierten en noticia. Y que también os lo contamos, os lo cuento en este curso, porque es una manera de que vosotros en el futuro podáis interpretar mejor cómo los medios seleccionan sus noticias, cómo hacer llegar vuestras investigaciones, vuestras vivencias asistenciales, vuestras campañas, hacerlo llegar a los medios de una manera que a ellos les convenza y le deis una manera de interpretarlo que les sea válida, ¿de acuerdo? Vale, y ahora vamos a ver un par de casos prácticos si me da tiempo, y si no, uno. Para que entre todos, pero esto como antes he dicho, esto es para que participéis vosotros. Si vosotros no participáis, yo ya me lo sé, como les digo a mis alumnos de periodismo. Entonces, os voy a poner un caso práctico para que me digáis si vosotros, cómo lo veis vosotros, cómo lo interpretáis, para que sea una manera de que comprendamos esos valores que os he dicho. Esto es un paper, ¿vale? Como veis, una investigación, un artículo científico publicado en la revista Cirugía Española y fue un estudio, como dice aquí el titular de la investigación, estudio multicéntrico hispano-latinoamericano de actitud hacia la donación de órganos entre profesionales de centros sanitarios y hospitalarios. Vamos a ver el abstract, que dice el abstract, el resumen, que ya sabéis que si un resumen, un abstract está bien hecho en el sentido de haber podido redactar, de sentarse y de constreñir la información principal. Vamos a entender de qué habla este paper. Y este paper fue noticia y este paper se convirtió en noticia, porque nosotros muchas veces los periodistas de ciencia y de salud lo que hacemos es traducir papers, traducir investigaciones al común de los mortales. Para poder convertirlos en noticias, los traducimos en el sentido de no de cambiar ni los datos, ni el contenido, ni el rigor de la investigación, porque no es nuestro cometido, sino de convertirlo en noticia buscando esos elementos de interés que hacen que sea noticia. Entonces, lo leo rápido, lo veis aquí, porque si no hace tan chiquitito no lo veis, y ahora os haré una pregunta que creo que os lanza Javier ahora, para que vosotros respondáis y podamos valorar cómo lo interpretáis, ¿de acuerdo? El paper, aunque lo tenéis aquí delante, yo os lo leo también.
Introducción. ¿Por qué se ha hecho de la investigación? ¿No? ¿Cuál son los antecedentes? La foto fija. Dice, los profesionales hospitalarios son un colectivo generador de opinión para el resto de la población en temas sanitarios. La actitud no favorable de dicho grupo es un obstáculo hacia el incremento de las tasas de donación de órganos propios de cadáver. Es decir, la opinión que tiene cualquier sanitario sobre un tema referente a salud me va a importar más si mi vecina me hace un consejo y es enfermera que si es economista sobre un tema de salud, obviamente. Con lo cual, si hay rechazo a la donación de tus propios órganos, que esa es la clave, porque lo que se les pregunta en esta investigación es a los sanitarios que si son favorables o no son favorables, si están a favor o no de donar sus propios órganos o los de sus familiares. Entonces, su opinión tiene una mayor influencia. Objetivo del estudio: analizar la actitud de los profesionales hospitalarios hacia la donación de los órganos propios en centros sanitarios españoles y latinoamericanos y determinar los factores que condicionan dicha actitud. Ese es el objetivo de la investigación. Material y método: cómo se hizo y con quién se hizo. Pues forma parte del proyecto colaborativo internacional Donante. Sabéis que se pilotaba o se pilota, no sé si sigue, desde el equipo de trasplantes de la Risaca, de la región de Murcia, aunque participaban todos estos otros centros asistenciales que os comentan. 11 centros hospitalarios, 3 de España, 5 de México, 2 de Cuba y 1 de Costa Rica. Vale, se les hace una una encuesta en la que ellos responden a si están a favor o no y qué elementos influyen. ¿Cuál fue el resultado? Les voy a lanzar la pregunta. Espera un momento, un segundo. ¿Pero? Vale. Enseguida. Porque primero que lea el resultado, porque si no, no pueden responder. Bien. El resultado es, ¿qué resultado salió? Pues de los 2.785 profesionales que encuestaron, 800, tantos eran de España, de México, Cuba y de Costa Rica, los resultados principales fueron que el 79% de esos 2.785 estaban a favor, o sea, de la donación, lo cual es un porcentaje alto, ¿vale? 79%. Por países, el mayor porcentaje de sanitarios a favor fueron los cubanos con un 94%, seguido por el 82% de los mexicanos, el 73% de los costarricenses y el 69% de los españoles. O sea, los primeros fueron en volumen, son por países el 94% en Cuba y los últimos en España un 69%. Conclusiones del estudio, que son las conclusiones de los investigadores. Y como os he dicho antes, la forma de valorar o de tratar el mismo hecho, la misma realidad, que no la vamos a cambiar, no tiene el mismo concepto de aplicación de una metodología si eres periodista que si eres investigador. Pero estas son las conclusiones de los investigadores. La actitud hacia la donación entre el personal hospitalario y centros sanitarios españoles y latinoamericanos es favorable, aunque un 21% no está a favor de donar. Dicha actitud es más favorable entre los profesionales latinoamericanos y está muy condicionada por factores laborales y psicosociales. Y ahora os lanza la pregunta Javier, ¿no? Tranquilos que os voy a dejar tiempo. Ahí tenéis los 3 posibles titulares. Cómo elegir el que más... Sí, se trata de elegir cuál creéis que un medio de comunicación, un periodista, sería su titular. Que impere vuestro criterio de consumidores de información. Sí, no de sanitario. Exactamente. Es difícil, ¿no? Cambiarse así claro. de posición, de posicionamiento, pero... Vale, vamos a dejar 1 minuto y medio, ¿vale? Para que lo leáis bien, porque ya sabéis que también estamos vinculando de cierta forma vuestras respuestas a la asistencia, ¿vale? Vale, ya han votado ya el 50%. No lo he dicho, pero creo que se sobreentiende un medio de comunicación español, ¿no? No, si no lo he dicho, lo repito. Hago ahora el inciso.
con qué titular elegiría a vuestro criterio un medio de comunicación español. Vale, ha pasado 1 minuto y medio, vamos a ver los resultados. ¿Los estáis viendo? Sí. A ver, dice que el 47% elegiría el primer titular, que sería el 79% del personal sanitario de centros españoles y latinoamericanos está a favor de donar sus órganos. En segundo lugar, un 44%, 3 de cada 10 sanitarios españoles no estarían dispuestos a donar sus órganos tras fallecer. Vemos que estáis muy cerquita, 47 y 44, entre 30 y 28 que habéis votado. Y los menos mayoritarios, que sería un 9%, habéis votado los sanitarios cubanos, son los más favorables a la donación de sus propios órganos. Vale. ¿Dejo de compartir? Ya está. Vale. Pues la respuesta correcta, y ahora os explico el porqué, no es porque a Paz le guste más, es que 3 de cada 10 sanitarios españoles no estarían dispuestos a donar sus órganos tras fallecer. Lo más lógico es, con lo cual, que haya un volumen importante casi similar, habéis tenido un porcentaje muy cercano, que habéis elegido esta opción, pues estoy encantada porque no suele ser lo común y habéis hecho el esfuerzo de posicionaros como un medio de comunicación, ¿no? Más que como sanitarios. En este caso, investigadores. Pensar que en el medio de comunicación que todas las cosas vayan bien, en este caso, o que sean positivas, no da noticia. Antes de explicaros el por qué esto es noticia más que otro, os pongo un ejemplo. Imaginad que yo soy vuestra redactora jefa en el periódico y venís y me contáis como periodistas que cubrís temas de salud, que tenéis una investigación, que os han pasado un paper, una investigación muy interesante que ha evaluado si los sanitarios son partidarios, los propios sanitarios nuestros y de españoles y de otros países latinoamericanos están a favor de si donarían sus propios órganos. Entonces yo te consulto y yo te pregunto, ¿y qué ha dicho? No, que sí, que están a favor y que todos lo darían. ¿Qué os puede contestar el redactor jefe, la redactora jefe? O que la mayoría, como hemos dicho antes, un 79%, un 80% está a favor. ¿Qué os puede contestar un redactor jefe de un hospital? O de un hospital, perdona, de un periódico. Es lo que tiene estar en los dos lados, ¿eh, Paz? Me confundo. Yo creo que contestaría que eso es un poco evidente, ¿no? Claro. Muy bien. Te diría, pues muy bien, pues estupendo. Pues me alegro mucho por la donación y por los sanitarios, pero ¿dónde está la noticia? No hay noticia. ¿Qué es la noticia? Que no estén a favor. Y no es porque voy a buscar la anécdota, sino porque aquí se dan se cumplen estas características que os digo aquí ahora, os explico, y que están en consonancia con los valores que os he explicado. Lo primero, los que dicen no son la rareza, son la paradoja. Precisamente en el país líder en trasplante y donación de órganos. Entonces, entre varios países donde está España, resulta que el peor resultado lo han sacado los españoles. Es chocante, es una paradoja, cuando encima estamos en un país donde en eso brillamos y somos punteros. Entonces, todavía me choca más. Luego habrá que investigar por qué esas respuestas y qué hay más en la información. Pero de primera me choca que en el conjunto sean un 20% los que dicen que no, 2 de cada 10, pero si me centro en los españoles son 3 de cada 10. ¿Pero qué está pasando aquí? Eso es lo que me llama la atención. Porque decir, como habéis dicho antes, y os lo digo con todo el cariño, no penséis que es normal, es lo lógico, yo que me respondáis eso, porque es lo habitual. Y si estáis haciendo investigación, serían las conclusiones, vosotros las valoraríais así correctamente como investigadores, pero no como periodistas. Porque eso es contar, como se dice en las redacciones, que un perro ha mordido a un hombre. Aquí la noticia es que el hombre muerde al perro. Yo os aseguro que hay noticias de hombres que muerden a perros, como veis todos los días. Pero si el perro muerde al hombre, pues hombre, no es importante, hombre, al hombre le dolerá el mordisco y tendrá un problema, pero no es noticia, ¿vale?
Y si tuviéramos tiempo o si queréis ahondar en las razones que daban, todavía crece ese interés. ¿Por qué? Porque las razones que alegan para estar a favor de donar o no estar, también se salen de la norma, lo que decíamos, de lo que creemos que sería habitual. Porque, por ejemplo, ¿qué puede motivar a un sanitario a decir que no donaría sus órganos? Pues a lo mejor piensas, bueno, pues habrá un condicionamiento religioso, así lo primero que se nos puede ocurrir. Está entre esa prelación de valores que tienen en cuenta a la hora de factores a la hora de decidir, pero no es el mayoritario. No es el mayoritario. Si luego veis, es un poco de temor a la posible autopsia, a sentir que el cadáver está como mutilado, o esos temores y miedos más que un hecho religioso de una creencia que influya, lo cual también rompería eso. No sé si me da tiempo al siguiente, ¿no? Como veas, yo te quería hacer quería pedirte una reflexión sobre, bueno, como tú has abordado, digamos, un poco la parte de los medios tradicionales, ¿no? Lo que llamamos en comunicación los mass media. Y ahora después vamos a hablar, bueno, Rubén nos va a hablar un poco de las redes sociales, de los bulos, de la divulgación a través de redes sociales. Rubén es un crack, ¿eh? Y Delfina también. Eso es mucha verdad, igual que tú. Yo quería pedirte una reflexión sobre por qué con un tema que todos entendemos que es un poco delicado, como la donación de órganos, cómo es que la ONT ha conseguido esta imagen tan buena entre la sociedad cuando, bueno, vivimos en una época en la que todo lo tendencioso, todo lo macabro, todo lo amarillo triunfa dentro de la comunicación y la ONT ha conseguido estar ahí, ¿no? Los medios de comunicación han influido muchísimo y quería que nos reflexionara un poquito sobre eso. Hay una frase que no lo digo yo, sino que es de Juana Aguilar, que la conoceréis, que lleva, me la ha dicho algunas veces y nos reímos en el buen sentido, ¿no? que nos parece una buena descripción sobre la comunicación y la importancia de la comunicación que se le puede dar dentro de una actividad asistencial o científica. A veces no hay que hacer planes de comunicación, qué importante es la comunicación, responde sí, pero no hay comunicación que valga si no nos ponemos al teléfono cuando nos llama un periodista, si no atendemos a un medio que nos pide información, si no le explicamos las cosas, es decir, hay que estar en esa actitud proactiva que se dice ahora de acercarse, y eso es un objetivo que se tuvo muy claro desde el inicio a través de Rafael Matesan, se creó ese plan y ese objetivo y se ejecutó, lo que os digo, porque está muy bien diseñar, pero luego hay que ponerse. Hay que estar en colaboración con los medios, entonces hay que hacer formación con ellos, que siempre se ha hecho talleres, cursos muy buenos en los que los periodistas pueden entender en qué consiste, en entender lo que es la muerte cerebral y no confundirla y luego no meter la pata de decir a lo mejor hay una opción y confundir a la sociedad, el valorar lo que se hace, el darle datos, el estar disponible para atenderle ante las dudas y también las urgencias de los medios. Una cosa de la que le pasa a los medios que choca con la vida de los sanitarios y de los científicos son los tiempos. Es decir, cuando te llamo a un informativo, a mí me llaman todos los días, necesito un experto en genética que me explique por qué la vacuna funciona mejor aquí que allá, que le afecta más a hombres que a mujeres, por decir algo, que no es el caso en concreto ese. Y lo quiere para allá, lo necesita para allá. Y lo necesita porque en el informativo son las 2, con lo cual hay que correr, moverse, disponer. Y si no, pues cogerá a otra voz porque la noticia no va a dejar de salir. Con lo cual, muchas veces dice, ¿cómo se le da cancha a esas personas que no son realmente expertos o realmente no trabajan en esto o no tienen la formación indicada? Porque están para todo y siempre quieren salir. No se trata de eso, pero sí se trata de que las personas que de verdad estén en el sistema estén disponibles. Que tengamos esos portavoces, esas voces autorizadas disponibles, porque si no, la información va a seguir y no va a seguir el curso correcto. De la misma manera que sistemáticamente se generan datos que son muy útiles para los periodistas, por los rankings de centros por donaciones, del volumen de trasplantes, de innovaciones, y todo eso ha creado una forma de trabajo, una relación estupenda, pero una forma de trabajo. Y también facilita, de lo que dice Javier, que cuando salta una alarma, porque aquí no todo es positivo y todo beneficioso, hay veces que se cuentan
se cuentan hechos no bien transmitidos en los que puedes dar falsas esperanzas, o estás cometiendo un error de rigor científico, o estás tergiversando la información, a lo mejor no con ese objetivo, sino por no conocerla. Que haya establecido ese sistema de trabajo hace que se pueda responder rápidamente para cortarlo. Si no, aquello coge unas dimensiones, y más ahora con las opciones que tenemos digitales, que es imparable, y todo eso tiene que estar organizado, pero lo primero es la disponibilidad de saber que necesitas a los medios, porque los medios de comunicación son los que te van a transmitir a la sociedad. Las redes sociales también son muy importantes, y también la parte, pero pensar que el periodismo, al final, en toda esta pandemia, pensar por dónde se informa a la gente de las novedades, de lo que tiene que hacer, de cuándo le toca la vacuna, de si puede pasar a la ciudad de al lado o no puede pasar, a través de los medios de comunicación. Los ciudadanos no van a la página web del ministerio, a la página web de la OMS, habrá algunos que siguen, pero es más probable, y no lo digo yo como una opinión, que lo podéis ver en datos de difusión, de seguimiento, es más probable que las últimas indicaciones de la OMS yo me las haya leído, incluso por Twitter que sigo al país, o en el que me guste, o en la radio que me pongo en el informativo, que me dedique a leer el parte de la OMS. Y entonces nos necesitamos mutuamente. Y se ha creado ese sistema que ojalá se exportara a muchos más ámbitos clínicos. Pues chicos, os invito a que le hagáis cualquier pregunta a Paz. Nos dice por aquí, las noticias destructivas y malas siempre... Sí, nos pone por aquí, Consuelo, que las noticias destructivas y malas siempre nos venden. Precisamente de eso, Consuelo, vamos a hablar un poco ahora, ¿no? De las fake news, de los bulos, mejor llamados, de esa información falsa. Y es porque es cierto que no, quizá lo que nos falta a todos es un poco ese espíritu crítico, ¿no? De no creernos lo primero que nos cuentan y de contrastar un poco, que es lo que yo creo que ha intoxicado un poco las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo tiene voz y ahora, pues eso, ¿no? Cualquiera tiene opinión. Claro, el mal llamado periodismo, esto es una opinión personal mía, el mal llamado Todas. periodismo ciudadano. Porque las redes sociales, como Internet, tiene unas grandes virtudes que os voy a contar, las posibilidades que nos ha dado a la comunicación, infinitas, pero también tiene sus perjuicios. Entonces necesitáis herramientas. No le hagas spoiler a Rubén, que si no... Ahora van a enseñar y a detectar y cómo contrarrestar esas fake news y cómo detectarlas. Y yo solamente os digo, como no me da tiempo este segundo caso, si os interesa, yo le paso ahora la exposición a Javier. Aquí hablábamos de otro caso también en el que hablábamos, si os interesa mirarlo, el por qué si las noticias se cuentan, aunque sean un bulo, aunque no sea verdad, pero las cuento con una serie de herramientas que os digo, que os va a decir Rubén cómo, tienen una difusión tanto mayor que una noticia que sea verídica. Entonces, eso existe y convivimos con ello. Y no hay que a ver, me explico, no hay que rasgarse las vestiduras, sino que aprender comunicación, porque necesitáis comunicación también vosotros. No pretendemos que seáis periodistas, no hace falta. No, pero yo sí que pienso que es muy importante que el colectivo sanitario sepa cómo... Es que cualquiera de vosotros puede coger el teléfono, coger Twitter y decir, venga, pues voy a poner aquí una barbaridad. O sea, la responsabilidad que conlleva la comunicación, pues es algo que se aprende y creo que esto es interesante que lo tengáis. Yo no entiendo cómo todavía en los grados no tenéis clase de comunicación sanitaria, científica, en primaria y en la ESO. ¿no? Yo creo que sería fundamental porque a mí lo que me dicen en la pandemia, mira, en Nature, la revista Nature, le ha llamado al aluvión de fake news que se han sucedido durante la pandemia, a la segunda pandemia, porque ha sido un detonante de todo eso, con un poder de difusión que voy a contar, con casos paradigmáticos. Y muchas veces los clínicos me decían, es que mi paciente no me cree, o no le llego, o se cree antes cualquier cosa que lea en internet, cualquier cosa que le ha llegado con el WhatsApp, que lo que yo le estoy contando. Y es porque tenéis que tener esas herramientas para poder llegar y ganarle la partida a la pseudociencia y a los objetivos que no tienen nada que ver con la salud. Pues muchas gracias, Paz, por compartir con nosotros todo tu saber.